La inspección educativa, esa gran desconocida, esa figura que muchas veces nos produce cierto miedo y cierta inseguridad a los docentes. Ay, Dios mío, que tengo visita del inspector. Pero los inspectores son también personas y hoy entrevisto a uno de ellos aquí en Ana Ester Teacher en tu canal de YouTube si eres profe u opositor. Recuerda, únete a la tribu y suscríbete al canal. Hoy entrevisto en esta tribucharla a un inspector de educación que nos va a ayudar a conocer un poquito más esa figura, la figura de la inspección educativa, y que creo que también va a ayudar a tranquilizar en general a los opositores de la tribu que también tienen algo de miedo a esta figura. Así que creo que vamos a desmitificar la figura del inspector educativo, porque ya veréis que nuestro invitado es muy cercano, muy amable y que nos va a responder a un montón de preguntas. Antes de pasar a ella, quiero presentarme por si no me conoces. Yo soy Ana Ester Teacher, profesora de secundaria de inglés aquí en mi comunidad autónoma en Aragón. Soy de Zaragoza y vivo aquí y pues en esta tribu me dedico a ayudar a profes y opositores a marcar la diferencia e impactar en la educación. El sitio donde nos reunimos, por decirlo de alguna manera, es la página web www.anaesterteacher.com. Allí encontrarás recursos, formaciones y contenido que espero que sea de valor para ti, y por supuesto también tienes el enlace a este canal de YouTube en el que vamos compartiendo contenido que ayuda a profes y opositores, porque como siempre digo, si eres profe o opositor, esta es tu tribu, únete y suscríbete al canal. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos vídeos de los lunes, y vamos ya al de hoy con nuestro invitado David Mora Ruano. ¡Vamos allá! Bueno, pues hoy hablo con David Mora Ruano, maestro de educación primaria por la Universidad Complutense de Madrid e inspector de educación desde el año 2018, que además tiene el Premio Nacional de Innovación Pedagógica y es preparador de oposiciones con programas como Pareo, en el cual tuve la oportunidad de participar, que forma maestros y opositores de una manera integral. Así que estoy segura que nos va a aportar muchísimo en esta tribucharla. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, Esther, y nada, encantado de estar siempre contigo y de colaborar en estos proyectos que, bueno, pues son tan grandes como los que acabas de comentar, ¿no? O sea que Efectivamente. y te animo a que sigas trabajando pues en esta línea y ayudando pues a un montón de gente, ¿no? Que sé que te escuchan estas tribucharlas, ¿no? O en Sí. esta tribu de opositores que has montado, bueno, sé que está muy bien y que estás animando a la gente a que se esfuerce, ¿no? por un sueño que es el conseguir una plaza en uno de los trabajos más maravillosos que hay, que es el ser. Efectivamente, eso Así es. que nada. Bueno, me gustaría comenzar comentando un poco tu background, que es muy extenso, porque David, además de ser maestro de educación primaria, es también licenciado en pedagogía, tiene un máster en innovación e investigación en educación por la UNED, además del grado de humanidades, máster en lengua y literatura española actuales por la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, como se puede observar, te apasiona formarte, y por ello me gustaría que nos hablases en primer lugar de la importancia de la formación en esta vida docente. Cuéntanos. Pues efectivamente, a mí una de las cosas que más me gustan es formarme, es leer, es aprender. Creo que todos los docentes pues, deberíamos ser personas apasionadas, ¿no? por el estudio, por la lectura, por saber cada día más, ¿no? Al final somos un motor de cambio de la sociedad y de transformación, y Ujú. somos el ejemplo para las pequeñas personas que tenemos en nuestras aulas. Entonces, bueno, si nosotros no tenemos esa inquietud por aprender, por ser cada día mejor, por descubrir nuevos mundos, ¿no? Porque al final el sumergirte en unos estudios no deja de ser una aventura. Ujú. Sí, Recuerdo, lo es. recuerdo sobre todo cuando estudié humanidades, que bueno, era una titulación que llevaba muchísimo tiempo con ganas de hacer, y eso que yo venía de cuando hice bachillerato de la rama científico Tecnológica. tecnológica, Toma ¿no? ya. Recuerdo que estudiaba biología, geología, matemáticas,
pero bueno, te das cuenta de que al final, cuando eres profesor, te tienen que interesar todos los campos, ¿no? Sí, Y el de las humanidades, pues me interesaba especialmente. Creía que me podría aportar pues, una formación integral, ¿no? Como has comentado antes, que es la que se ha buscado en todas las propuestas que hemos intentado hacer durante ujú, estos 2 últimos años. Entonces, bueno, creo que todos los profesores, cuando alcancen su plaza, ¿no? Sean funcionarios o, bueno, o trabajen en la escuela concertada, ¿no? Dependiendo de su sí, situación, creo que ese es el inicio del camino, ¿no? ujú, Y un sí, camino que tiene que estar lleno de formación. Y bueno, en mi caso, pues opté por titulaciones formales, ¿no? Por grados o máster, porque creía bueno, pues eran itinerarios que me permitían pues seguir un camino muy recto, ¿no? ujú, Muy organizado. Hay veces que también te encuentras algunas titulaciones que, bueno, dejan bastante que desear, que ¿no? desear, sí, Eso está claro también, pero bueno, yo la verdad que he tenido muy buena experiencia en todas esas carreras o los másteres que he hecho, pero sí que es verdad que no hace falta ir por ahí, ¿no? Sino que uno perfectamente pues, puede dedicarse a leer, a formarse a través de seguir a personas como tú, ¿no? ujú, En sí, de Instagram, cursos, formaciones, sí. formaciones, es decir, que tenemos un espectro tan amplio en el que cada uno pues, puede diseñar su proyecto de desarrollo profesional, ¿no? Que es al final Sí, lo que nos interesa como docentes. me gusta mucho. Bueno, voy a destacar una cosa que has dicho, es que los docentes somos motor de cambio. Me encanta esa frase porque creo que puede dar como mucho ánimo, ¿no? En esos momentos en los que igual estás en clase, decaes un poco más, hay este grupo que no me hago con ellos, ¿no? Pues piensa, soy motor de cambio, ¿no? Que nos dice David, que creo que es una frase que lo resume muy bien. Bueno, ya sabes, David, que en esta tribu hay un montón de opositores docentes y me gustaría que tú les dieses tres consejos para esos opositores que quieren ser maestros, quieren ser profes, que creas que les pueden venir bien. Cuéntanos. Pues es complicado porque bueno, eso de dar consejos siempre es difícil, ¿no? Cuando los tiene que dar uno. Cuando espera que lo reciban, pues enseguida estamos con las orejas abiertas. Bueno, yo el primer consejo que les podría dar, pues por ejemplo, es que tengan claro si esta es su profesión o no. Ujú, Porque conozco gente que ha dedicado muchísimo tiempo pues, a estudiar las oposiciones, al final ha conseguido su objetivo y luego se ha dado cuenta de que no es feliz. ujú, Entonces, lo primero que animo a la gente es que si antes de ejercer este trabajo, pues pueden de alguna manera entrar en contacto con el mundo de la infancia, ¿no? Ya sea, pues no sé, pues las clases particulares o entrenando un sí, equipo del deporte que sea, ¿no? Participando como monitor en campamentos, estar en una escuela de teatro, es decir, que hay infinidad de ocasiones pues, para entrar en contacto con esas pequeñas personas que luego vamos a tener en las aulas y que, bueno, pues si uno no está concienciado y tiene claro por qué quiere ser docente, pues pues puede verse en una situación pues, complicada y al final terminar o no siendo feliz, ¿no? En su día a sí. día o terminar abandonando y cambiando de trabajo. Ujú, El segundo de los consejos que yo les daría, ves que no estoy dando consejos de los habituales, ¿no? De estos muy prácticos que te bien. dicen el estudio o tal, sino que estoy yendo al fondo de la cuestión porque creo que los fundamentos son los más importantes. Sí. Entonces, el segundo de los consejos que yo les daría es que busquen su porqué. Una vez Ujú, que yo tengo claro que quiero ser maestro, ahora, ¿por qué quiero serlo? ¿No? Entonces, ¿por qué quiero serlo? Pues puede tener múltiples respuestas, ¿no? La más sencilla y la que te va a llevar a la infelicidad es la de que quiero ser maestro porque tengo 2 meses de vacaciones y tengo un sí, sueldo fijo, ¿no? Y sí, tengo mucha estabilidad. Esa te va a llevar condenada al fracaso en tu vida personal al final, que sí. no vas a ser feliz. Entonces, relacionado con la oposición, sí que es verdad que cuanto más grande sea este porqué, pues más energía tú vas a sacar para enfrentar el proceso, que va a ser duro.
Ujú. Estamos acostumbrados, últimamente en la vida, eso le decía yo a mis opositores hace poco, estamos acostumbrados a dar poco y recibir mucho. Ujú. Pero es que la oposición y cualquier proyecto que te plantees en la vida consiste en dar, dar, dar y dar hasta que la botella se llena, ¿no? Y es cuando a ti te llega el premio. Sí. Pero hay mucha gente que cree que dando solo un poquito al final va a recibir mucho. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, cuanto más grande sea ese propósito que tú tienes, no es lo mismo, como decíamos, pues enfrentar una oposición buscando esa comodidad que es legítima, ¿no? Mm. Uno, pues, sus circunstancias, yo eso no lo voy a juzgar. Lo que sí que digo es que si uno enfrenta la oposición porque quiere ser maestro o maestra, porque quiere ser ese motor de cambio que hemos hablado antes, porque Mm. quiere ser una persona que transforme la realidad, que ayude a esos pequeños ciudadanos pues, a convertirse en los hombres y las mujeres del mañana, pues creo que esa misión te hace sacar energía de donde no la hay. Sí. Entonces, bueno, pues creo que ese podría ser mi segundo consejo. Ujú. Y un tercer consejo, pues bueno, creo que esto es un tópico y ya lo hemos comentado, y es que sin constancia mm, poco se puede conseguir. Y otra de las cosas que yo suelo decir también recurrentemente a mis opositores es que no podemos pretender comernos el elefante de un bocado. Ujú. Y entrar a la oposición de golpe es al final atragantarse. Ujú. Entonces, bueno, pues lo que uno tiene que hacer es decir, a ver, ¿yo qué soy capaz de ponerme todos los días? ¿Una hora, 2 horas? Bueno, pues voy a empezar por eso. Eso. Mm. 2 horas al día durante un año, 2 horas efectivas durante un año es una barbaridad. Mm. Lo que no se puede pretender es que llegues y los últimos, no sé, 2 meses, pues te tires 10 o 12 horas estudiando para opositar, porque al final creo que no vas a durar más de una semana y los resultados van a ser los que son. Sí. Bueno, estupendos 3 consejos. Yo, que tomo nota siempre de las cosas que vais diciendo para ir recopilando. Primer consejo, ten claro si te gusta ser profe. Segundo, que me ha encantado, busca tu porqué. A mí casi me ha emocionado, ¿no? Debo estar ahí con la esto floja, con el lloro flojo, pero casi me ha emocionado todo lo que has dicho. Qué bonito, ¿no? Busca tu porqué, ese influir en el futuro, ese cambiar el mundo, ese educar a los que van a ser los adultos que van a formar pues lo que será la sociedad dentro de unos años. Busca tu porqué profundo. Me ha encantado, me ha gustado mucho y me ha gustado también mucho esa idea de cuanto más grande sea tu porqué, más energía vas a tener. Eso es así, yo creo que en todo, ¿no? No solo en la oposición, sino Todo. pues en las cosas que tú haces o en las que yo hago en general. Y luego la tercera, sin constancia poco se puede conseguir, ¿no? Y esa metáfora que nos has hecho con el elefante, qué importante, ¿no? La constancia, la perseverancia, sin eso no se consigue nada. Bueno, tomad nota, todos los opositores de la tribu, y a ponerlo en práctica, que sería lo ideal. Tú, además, David, has aprobado otra oposición, ¿no? Que además tiene fama de ser durísima, que es la oposición para la inspección educativa, que es una gran desconocida. Entonces, me gustaría que nos contases un poco en qué consiste y cómo viviste esa experiencia. Bueno, pues yo lo primero de todo que quiero hacer antes de asustar a la gente con lo que es la oposición, que me gustaría animar, ¿no? A que necesitamos dentro de la inspección a gente muy buena, ¿no? Que ejerza un liderazgo fuerte en los centros educativos. Al final, la experiencia de ser inspector, pues es una experiencia muy impactante, ¿no? Porque pasas del maestro, estar en un aula con tus alumnos, ¿no? Siendo tutor, por ejemplo, a ser el referente para a lo mejor 20 o 25 centros o Mm. más. Entonces, tienes que, bueno, pues solucionar muchos problemas, apagar muchos fuegos, ¿no? Como se dice comúnmente, ¿no? Sí. Asesorando y ayudando a los centros educativos a dar una respuesta a, pues, a esas dificultades, ¿no? A ese problema que ha surgido y sobre todo haciéndolo con un referente que es la norma. Mm. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque si al final el inspector de educación fuese alguien que de manera arbitraria asesora o dice lo que le conviene, al final, fíjate cómo terminaría el sistema educativo, ¿no? Haciendo Sí. cada centro lo que le diese un poquito la gana. Ujú. Per- Sí.
permíteme esta expresión así Sí, tan sí, es coloquial, así. pero es así. Entonces la inspección estaba para velar por el cumplimiento de la norma, que es al final lo importante. Ujú. Entonces, hay muchas veces que los profesores pues, se quejan, es que la inspección no sé qué, es que la inspección no sé cuántas. La inspección no tiene la culpa de estas cosas. Al final, los que legislan son otros. Es el Parlamento Mm. español y son las administraciones. Entonces, si uno no está de acuerdo pues, con la legislación de ese momento, ¿no? Uno puede no estar de acuerdo, por ejemplo, con la LOMCE, bueno, pues puede, cuando va a votar cada 4 años, pues Sí. votar, ¿no? Y cambiar de partido. Si uno no está de acuerdo con la LOMLOE, pues lo que tiene que hacer la próxima vez pues es votar para que se cambie. Pero hay mucho desconocimiento en ese sentido de que la gente se cree que somos los inspectores los que legislamos. Y lo único que hacemos los inspectores es supervisar el cumplimiento de la norma. Pero la norma la ponen Ujú. otros. Claro. La ponen los que tienen la competencia para hacerlo, que es, en este caso, la Cámara Legislativa o las administraciones públicas de cada una de las comunidades autónomas. Y bueno, entrando ya en materia de lo que tú me preguntabas, pues a ver, es una oposición bastante complicada. Yo creo que lo que me supuso respecto a la de maestro, pues fue un esfuerzo elevado a la enésima potencia, Ujú. porque bueno, eran 3 pruebas muy, muy complejas. La primera de las pruebas, pues tenías que superar un tema escrito con una duración de 4 horas. Imagínate a la hora de escribir, ya cuando Sí. vas por la hora tercera, ya dices, Telita. ya Sí. no puedo más, ¿no? Eso es duro. Entonces, uno se encuentra en la primera prueba con que tiene que redactar un tema de 55 con 2 bolas únicamente, que en su momento Sí. me salieron a mí. Y bueno, tengo el recuerdo de que la primera prueba que tuve que superar, que fue esta del tema escrito, el tema que me cayó fue el de la LOE. Toma. Recuerdo que me aprendí los 157 artículos de memoria, estaba continuamente porque al final era un tema con un carácter transversal, ¿no? Al final tenías que Ujú. dominar la ley orgánica y claro, si tú te la habías estudiado bien y te caía ese tema, pues te podías La lucir. abordabas, claro. La abordé, para mí, ¿no? Y luego cuando me pusieron la nota, pues aquí un 5,3. No creas que me pusieron Sí. ahí un 8, un 9, sino que, bueno, suele ser también la posición de inspección pues bastante dura en ese sentido, ¿no? En la Ujú. exigencia que te plantea el tribunal. Pero bueno, yo siempre digo, lo que hay que hacer es, en pruebas eliminatorias, más de un 5. Y ya. Claro, sí. Y ya está. Luego, una vez que superé esa prueba, bueno, pues me tuve que enfrentar a lo que para mí era lo peor, lo más complicado de todo, que era cantar un tema. Esto que nos cuentan Sí, sí. alguna vez por los juristas, ¿no? Sí. Que suelen hacer en sus oposiciones, por los notarios, los jueces, tal. Bueno, pues en educación la gente tiene que saber que también existe. Ujú. Y existen las oposiciones de inspección. Sí. Entonces Que recuerdo no que... es leer. Aclaro que no es leer No, el no, no, tema, no es cantar el tema. es cantar el tema, exactamente. Es que llegas al tribunal el día que te han citado, el tribunal pues saca las bolitas, tienes pues un recipiente con casi 40, creo que eran 40, sí, 36 o 37 temas, cerca de 40. Y claro, sacas las bolas, te salen dos y te dicen, coja una y bueno, pues se va 15 minutos, hace un esquema y ahora viene y tiene usted una hora para contarnos el tema, ¿no? Entonces, claro, es una prueba que, aparte de encontrarte a 5 inspectores de educación ahí bien vestidos con su traje de chaqueta, ¿no? Su corbata, que te impone, ¿no? Ya de por sí te impone. Pues claro, esta prueba no tiene nada que ver, por ejemplo, con la defensa oral de la programación o de las unidades, porque al final Mm. eso tú lo has preparado previamente. Sí. Aquí tienes poco margen porque sabes que tienes 35, 40 temas de los que vas a tener que exponer uno, entonces es muy difícil, ¿no? Hacer una preparación como la que se hace de la programación didáctica, ¿no? Ujú. Entonces yo recuerdo que me cayeron 2 temas y me tocó bailar con la más fea, las dos. Cuando vi las bolas dije, esto no puede ser, porque me cayó por un lado un tema de prevención de riesgos laborales
que está Vale. alejadísimo de Sí, nuestra tarea, ¿no? Como docentes. Tocamos alguna cosita, pero yo eso lo veo como para técnicos profesionales, ¿no? sí, Ingenieros y gente sí. especializada de estos temas. Y luego me cayó el tema de la ley del menor, Ujú. que también tenía su aquel. Finalmente opté por ese. Cuando iba a prepararme el esquema, pensé en el primero, por la dificultad que tenía el segundo, pero dije no. Dije este relacionado con la regulación de los menores y el interés superior del menor, que es un Sí, concepto que se ha incorporado recientemente a nuestra legislación a nivel nacional, pues lo dominaba, ¿no? Pero sí, claro, tenía una dificultad enorme, que es que estaba lleno de normativa. Y si ya fue difícil hablar de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de otras normas que estaban implantadas en mi comunidad autónoma, pues claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de exponer, que ya yo sudaba y tal, al final, pues me encontré con el tribunal, no sé si me hizo 12 o 13 preguntas, Uf, madre además mía. bastante complicadas. Y la verdad que pues tuve la sensación, que creo que tienen muchos opositores, ¿no? Yo salí con la bandera blanca. De allí dije, mira, que sea lo que Dios quiera, no salgo... A ver, yo sabía que lo que había dicho estaba muy bien, pero al final te ves como de alguna manera vapuleado, ¿no? Por las Claro, preguntas, ¿no? Un golpe por un lado, un golpe por otro. sí, Recuerdo que eran preguntas muy complejas, como por ejemplo, te pregunten qué personal atiende a los centros de reforma de menores, personal docente, personal no docente, es decir, era algo como muy especializado y muy concreto. O artículos que te puedan preguntar, artículos concretos que regulan determinada cuestión, o sea que era muy complejo. Y bueno, pues al cabo de los días, cuando salieron las notas, yo la verdad que estaba un poco, pues, no sé si desmotivado o tal, como a la expectativa, ¿no? sí. Y bueno, pues cuando vi la nota, un 5,02 saqué. Me ha Toma bajado un ya. poquito, digo, me he quedado al borde, pero bueno, he pasado el corte, que es lo Que importante, es y lo con importante. una prueba que era muy difícil. Y nada, y ya nos queda la última parte, que era la última de las pruebas, que es un caso práctico. Un caso Ujú. práctico, hay veces que los opositores, me da igual de la especialidad, tanto de primaria como secundaria, suelen tenerle mucho miedo, ¿no? A este caso práctico. Sí. Pues imagínate un supuesto en el que recuerdo que había, no sé, si había que hacer un informe y otros 5 o 6 mini supuestos de cualquier cosa del sistema educativo. Es decir, que no es solo de la especialidad a la que tú te enfrentas, sino que recuerdo que aparecían cosas de primaria, por ejemplo, de si un alumno pues cursaba religión o no la cursaba, qué respuesta había que darle. Recuerdo que había otra cuestión también de un conserje en una escuela de artes, que es pues un tipo de centro como muy específico, ¿no? Sí. Entonces, eran cuestiones como muy rebuscadas, ¿no? Sí que es verdad que tenías una ayuda, bueno, no sé si se puede llamar ayuda, a llevarte, pues yo llevaba una maleta con la que me voy de viaje a lo mejor un mes fuera, ¿no? Para que te puedas imaginar lo grande que era, con toda la normativa que podíamos utilizar. Yo tenía un listado, recuerdo, de más de 700 leyes que me aprendí Madre de mía. memoria. Esto de ley orgánica tal, del día tal, con el título. Decreto tal. O sea, que hice un ejercicio ahí de memoria importante y sí que es verdad que me ayudó mucho a la hora de presentar un presupuesto tan Claro. largo con tan poco tiempo, que sean varias horas, ¿no? Porque eran igual 4 horas. Pues claro, llevarte allí 700 leyes o tú lo dominas O y no tienes puedes, no te da tiempo, tiempo. claro, Claro. artículos concretos o no te da tiempo. Y nada, pues cuando vi las notas, recuerdo que, a ver, para mí fue como muy metafórico, ¿no? Estaba dando el boletín de notas a la última familia de mi grupo de alumnos y cuando le di las notas, pues me metí en la aplicación y vi que habían sacado las notas de la última parte. Y ahí, para mi sorpresa, pues saqué un 7. Toma. Y dije, digo, además fue de las mejores notas en esa parte. Entonces dije, bueno, vamos a acabar con buen pie y nada, muy contento.
Luego ya vi Qué bien. que de las 40 plazas que había, pues solo habían dado 33. Jolín, Para que veas la complejidad que ¿qué supuso y tiene? nada, estar Sí, dentro pues fue una de las cosas más increíbles que pude experimentar en claro. los últimos años. Claro, porque la inspección es esa gran desconocida, ¿no? Como decimos, y tan temida, ¿no? Llega el inspector, madre mía. ¿Cómo es el día a día de un inspector? Cuéntanos un poco. ¿Qué has aprendido siendo inspector y cómo es el día a día? Bueno, pues el día a día es, mm, podríamos calificarlo como muy interdisciplinar, Ujú, muy variado porque además de que en mi caso, en otras comunidades autónomas, sí que los inspectores están clasificados en infantil primaria y secundaria, ¿no? ujú, Pero en este caso, en Castilla-La Mancha, que es donde yo he estado, pues éramos inspectores de todas las etapas educativas. O sea, que tenía centros desde 0 años hasta formación profesional, ¿no? Bachillerato, secundaria, primaria. Entonces, claro, imagínate la casuística de todas las circunstancias, ¿no? infinita. Es decir, imagínate, entonces, bueno, pues sí que una de las principales funciones que yo he intentado desarrollar durante este tiempo, pues ha sido el asesoramiento a los centros educativos. Ante una dificultad, ante una queja, ante un problema, ante pues, un alumno que necesita un apoyo mayor, ¿no? Mm, O una solución que tenemos que dar a un problema que viene arrastrándose desde hace años, ¿no? ujú, Pues un poco mi función ha ido en esa línea, ¿no? Principalmente. Y luego, bueno, también los inspectores de educación estamos al servicio de toda la comunidad educativa, no solo del profesorado. Entonces, ujú. pues yo he tenido también a bastantes familias, ¿no? Que, pues, con alguna dificultad, con alguna preocupación. Entonces, bueno, pues principalmente se resume en eso. Y luego, bueno, pues sí que tienes una parte, pues quizás más complicada, ¿no? Y, bueno, más delicada, que tiene que ver con el control y con el cumplimiento Claro. de las funciones del profesor, ¿no? Y de la labor que tiene que hacer día a día, ¿no? Sí, Y que cuando, bueno, pues la persona no actúa de la manera que tiene que hacerlo, pues como todo en la vida, pues todo tiene consecuencias, ¿no? Entonces, sí. la inspección, pues ahí sí que tiene un papel también bastante importante, ¿no? De control laboral Ujú, en los centros para que funcionen correctamente, ¿no? Cuando claro. uno desde fuera ve la inspección, la ve como una enemiga, ¿no? Pero cuando está dentro se da cuenta de que si la inspección, y voy a parafrasear a un inspector muy, muy famoso, pues la administración nada ve ni nada puede remediar, no puede poner solución a los problemas que se dan en los centros, ¿no? Entonces sí Mm, que es verdad que la inspección pues ejerce como puente entre los centros y la administración y también pues yo lo he intentado hacer y mis compañeros así lo he visto en su trabajo, pues hemos intentado trasladar toda la problemática que sucede en los centros a la administración pues para que se tomen las medidas oportunas, ujú, se desarrolle la normativa adecuada, ¿no? que se tiene que llevar a cabo o se modifiquen otras cosas que no están funcionando, ¿no? claro. Que muy interesante. Y Muy animo completito. a todo el mundo a que si tiene interés por mejorar, por desarrollarse profesionalmente, pues que sepa que su vida no ha terminado en la escuela o en un instituto, sino que puede acabar en la inspección, ¿no? Y puede tener durante unos años de su vida profesional pues una visión muy amplia de lo que es el sistema educativo, que para mí es lo más bueno que me llevo de la inspección, ¿no? El poder no ver ya la primaria, que es donde yo estaba, sino elevarte por A encima, vista ¿no? de un pájaro. La vista de Sí, pájaro, exactamente, y ver pues todas las etapas, las relaciones que hay entre ellas, las relaciones que hay entre los centros, ¿no? De una misma sí, localidad. Es todo muy, sí. muy interesante y la verdad que animo a aquellos que tengan curiosidad, pues a que se enfrenten a la oposición y den el paso. A por ello, pues, entonces. Claro, David, para esto tú te has tenido que organizar y que planificar muy bien para hacer tantas cosas, como hemos dicho al principio, para aprobar tu oposición docente y después la oposición a inspección. Cuéntanos, ¿cómo te organizabas? ¿Qué crees que les puede servir a los que nos están viendo para planificarse un poco mejor?
Pues a ver, antes de hablar de cómo planificarse un poco mejor, yo hablaría de que, bueno, y recordar un poquito lo que hemos dicho antes, que es que sin esa capacidad de constancia y sin ese esfuerzo, pues al final, desde luego las oposiciones de inspección es prácticamente imposible. Creo que las de maestro y secundaria también, ¿no? Mm. Pero estas especialmente. Entonces, sí que es verdad que yo he tenido la suerte, hemos hablado al principio de la formación que había ido adquiriendo durante años anteriores. Todos esos títulos yo los obtuve antes de ser inspector. Ujú. Entonces yo siempre digo que esto de estudiar es que no tiene muchos secretos. Podemos hablar de diferentes enfoques, de propuestas, de técnicas de estudio, de lo que queramos, pero al final es que es ponerse delante Sí, de los apuntes e intentar estar concentrado el mayor tiempo posible. Y eso al mm, final se consigue con la práctica. Claro, entiendo que no es lo mismo enfrentarse a una posición de este calado, ya te digo, aunque sea de maestro, de secundaria, de lo que sea, o de otras oposiciones. Claro, habiendo pasado por la diplomatura en magisterio, la licenciatura en pedagogía, otro grado de humanidades que claro. son al final de estudiar, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llegué a la oposición, pues sí que es verdad que estaba como el que va al gimnasio y lleva ya 5 años, ¿no? Sí, O 6. has hecho callo y entonces el músculo está... Entonces yo estaba como muy entrenado. Entonces eso me facilitó. Claro. Y relacionándolo con lo que hemos dicho antes, de que es interesante comerse el elefante bocado a bocado y sin darte cuenta, en unos meses, habértelo comido entero, ¿no? Que no das un atracón que al final te lleve a pues, abandonar tu objetivo y tu propuesta. Entonces, ¿qué recomendaría yo a la gente? Pues lo que yo empecé a hacer al principio, no con la oposición, sino cuando empezaba a estudiar. Y es que decía, a ver, si yo me pongo a estudiar todos los días 5 minutos y cada día le añado 5 minutos, Ujú, cuando lleve un mes, llevaré al día 150 minutos. No me ujú. equivoco, ¿no? Parece una Claro, sí. tontería y podremos decir, esto es obvio. Es obvio, David, es una tontería lo que estás diciendo. Pero Pero sí, sí. es que al final yo me he dado cuenta que lo más fácil de hacer es también lo más fácil de no hacer. Ujú. Entonces yo decía, venga, lunes, 5 minutos. Martes le añado otros 5 minutos, ya son 10. 10, Miércoles, 15. Jueves, 20. Una semana, estamos hablando ya de 35 35 minutos. minutos. 35 Ujú. minutos. Pasan 2 semanas y ya es 1 hora y 10. Sí, 3 y ya estás rondando las 2 horas. sí. Es decir, que sin darte cuenta y sin decir, vea, es que tengo que ponerme a 10 horas todos los días a piñón, que eso no hay quien lo aguante. Es como, poniendo también la metáfora del gimnasio, es como si tú vas al gimnasio el primer día e intentas levantar 100 kilos. Pues es que Es no vas a poder imposible. mover la barra ni vamos, ni de coña. Perdona la expresión también. Sí, Pero, sí, así pero es que es. es así. Entonces, sí que es verdad que si tú vas todos los días al gimnasio, dices, venga, el primer día hago 10, subo 10 kilos, el segundo día otros 10, vas a tener agujetas al principio, Ujú. luego van a ir desapareciendo y va a pasar el tiempo y vas a decir, anda, ¿cómo resulta que ahora estoy levantando 50 kilos o 60 Ujú. y no me he dado cuenta? Bueno, pues lo de Claro. estudiar es igual. Sí. Utilizar una estrategia de este tipo es lo que mejor puede venir y lo más sencillo. Y ponerse, ¿no? Porque muchas veces estamos como mucho rato planificando, venga, tal, y ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ponte, ponte a estudiar, ¿no? Como tú dices, aunque sea 5 minutos, pero ponte, porque hay días que se nos pasan pensando lo que vamos a estudiar al día siguiente y eso, pues en una oposición no puede ser, claro. Bueno, David, tú en tu perfil de Instagram compartes también muchos mensajes muy motivadores, ¿no? Y en esta tribu también nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con la motivación. Así que me gustaría cerrar la tribu charla con algo motivador, ¿no? ¿Qué les puedes decir a todos los opositores de esta tribu para motivarles un poquito? Bueno, pues lo que yo les diría es algo muy sencillo, muy fácil de entender y que, bueno, entra al corazón de la persona, ¿no? Lo que voy a decir. Y es que si queremos ser docentes, tenemos que conocernos a nosotros mismos y descubrir cuáles son
los dones, o los valores, las habilidades, lo que a ti se te da bien, porque eso que a ti se te da bien es lo que tú tienes que poner al servicio de la sociedad. ¿Y cómo lo vas a poner al servicio de la sociedad en nuestro caso? Pues poniéndolo al servicio de los alumnos que vas a tener en clase. Y creo que no hay cosa más bonita que poder enseñar a tus alumnos aquello que tú llevas dentro, ¿no? Y que dentro de X años, de 40, 50 años, 60, cuando a lo mejor no estemos aquí ya, pues será bonito que allá donde nos encontremos, pues podamos ver o recordar que hay personas a las que hemos educado y que llevan parte de nosotros dentro de su ser y de su corazón y que van transmitiéndolo de generación en generación. Eso es lo más bonito que podemos tener como profesores. Muy bonito. Yo creo que súper emocionante y yo creo que además remueve mucho por dentro, ¿no? Este tipo de cosas. La verdad es que oyéndote hablar durante toda la tribu charla, remueves mucho por dentro, ¿no? Eres como muy espiritual, vamos a decirlo así. Vas como muy al fondo o sea, no te quedas en la superficie de las cosas y yo creo que eso va a ayudar también a muchos opositores a coger ese empuje, esa fuerza, esa energía que se puede necesitar ahora. David, para terminar, cuéntanos dónde te pueden encontrar, tus futuros proyectos, cuéntanos un poquito lo que quieras para que te conozcan en esta tribu. Pues nada, sobre todo la gente puede encontrarme en mi cuenta de Instagram, ¿no? En @davidmorarruano, donde, bueno, recurrentemente pues publicamos cosillas relacionadas con los proyectos que estamos desarrollando. Y bueno, también, si me permites, pues me gustaría anunciar que vienen cosas muy, muy interesantes y muy chulas en los próximos meses y que, bueno, pues a través de esta red, pues daremos a conocer, ¿no? Y en las que Ana Esther también va a colaborar. O sea que, Potencia a tope, o sea que estad atentos porque todo lo que monta David es siempre muy, muy potente y con mucha energía de esa de la que estábamos hablando, así que estad atentos. Dejaré abajo también escrito el perfil de David para que podáis encontrarlo ahí si todavía no lo conocéis. Y muchísimas gracias, David, por este rato tan agradable que nos has hecho pasar. Y nada, ya sabes que aquí tienes también tu tribu cuando quieras. nada, muchísimas gracias a ti, que es un placer colaborar contigo y mantener conversaciones como las que acabamos de tener, que seguro que van a inspirar a muchos opositores. Muy bien, un beso, David. Gracias, Chao. realmente. Espero que esta tribu charla te haya ayudado, como decíamos al principio, a desmitificar esa figura del inspector educativo. David ha sido muy generoso, nos ha respondido un montón de preguntas y hemos podido acercar la figura del inspector educativo y traerla un poquito a tierra. Recuerda que si no quieres perderte nada de lo que pasa en la tribu, te tienes que suscribir a la página web www.anaesterteacher.com porque así recibirás mis mails exclusivos con recursos gratuitos y mucho más. Además, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo vídeo. Te espero el próximo lunes. Hasta entonces.